infancia y la adolescencia, cosa que también es sumamente relevante. Bueno, pues que ahora también, como nunca creo yo, es importantísimo que tratemos y mencionemos y que estemos bien sensibles en relación con eso. Desde hace algunos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado la elaboración de algunos materiales que sirven pues como guía, como consulta, no solamente para las personas que están en el ámbito jurisdiccional, sino también para otras personas que son parte del sistema jurídico y también pues para el público en general. La idea es que sepamos de los derechos, sepamos de los tratados internacionales, que sepamos de la normativa, tanto nacional como internacional, existente en relación con determinados temas. Y bueno, pues en esta ocasión estaremos presentando y haciendo comentarios en relación con el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el año pasado. Y que bueno, pues ahora se ha convertido en un material sumamente importante para todas y para todos quienes estamos en este ámbito. Entonces, bueno, pues nuevamente les doy las gracias a todas las personas que nos acompañan y voy a comenzar haciendo la presentación de nuestra primera disertante, que es la licenciada Fanny Lucero Huerta Pineda. Muchas gracias por estar aquí. Ella es abogada egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es especialista en derechos humanos también por la Universidad Michoacana y especialista en el nuevo sistema de justicia penal por la Universidad Michoacana también. Es diplomada en políticas públicas, planeación estratégica y perspectiva de género por la Universidad de Guadalajara, así como diplomada en políticas públicas, planeación estratégica y perspectiva de género, gobierno abierto y transparencia, derechos humanos y violencia. Fue coordinadora de igualdad de género en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, capítulo Michoacán, e integrante de Talentos México, plataforma de excelencia académica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Fue coordinadora de igualdad de género, se ha desempeñado como litigante, asesora en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, en la 7ª Sala Penal, asesora en el Ayuntamiento de Morelia y directora de Asuntos Interinstitucionales y de Cabildo en Morelia. Actualmente es subdirectora de Planeación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán. Muchas gracias por estar. Licenciada, le cedo el uso de la voz para que haga su participación. Le recuerdo que tenemos de 20 a 25 minutos para ello. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. Escuchamos. Bueno. Sí, listo. Bueno, primero que nada agradecer, por supuesto, a la directora, a la maestra Estrella López Maciel por la invitación. Saludarlos con mucho gusto a todas y todos ustedes que se encuentran el día de hoy aquí de manera presencial y, bueno, por supuesto, a quienes de manera virtual a través de la plataforma nos acompañan. Es un gusto para mí el día de hoy poder estar platicando con ustedes sobre este tema que desde el sistema de protección pues nos interesa tanto y nos ocupa tanto. Reciban un saludo a nombre de la titular, la maestra Gabriela Pérez Santamaría. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y cuando nos invitaron a hablar sobre este tema del protocolo para juzgar con perspectiva de niñas, niños y adolescentes, de infancias y adolescencias, para nosotros era importante hablar de qué es la perspectiva de infancias y adolescencias. Bueno, el día de hoy compartiré también con un juez especializado, entonces vamos a tocar la materia jurisdiccional de manera muy general y más bien quisiéramos hablar sobre este tema de perspectivas. Entonces, si me ayuda con la siguiente, por favor. Muy bien, entonces empezaríamos con qué es la perspectiva de derechos de infancias y adolescencias.
Para esto quisiera comenzar con un pequeño video que es un video que además todo lo que se hace desde el sistema de protección nos obliga a que sea adecuado para absolutamente todas las edades. Entonces, este video es muy ilustrativo porque nos habla de cómo ha cambiado la perspectiva con la que protegemos, la perspectiva con la que abordamos los temas que tienen que ver con infancias y adolescencias. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, maestra, y si nos ayuda con el video y el audio para que ustedes puedan escuchar. ¿Son necesarios los derechos de los niños? En la antigüedad, los niños no tenían derechos especiales. Se ha hipotetizado que en la época medieval la idea de infancia era prácticamente inexistente. Debido a la pobreza y falta de cuidados médicos, casi una tercera parte de los niños morían antes de cumplir un año y una buena parte no llegaba a la adolescencia. Por eso, aunque se les cuidaba y atendía, se consideraba a los niños como seres cuyo único propósito era sobrevivir, por lo que no había que encariñarse demasiado con ellos. Basándose en las pinturas de la época, el historiador Philippe Arrier incluso afirma que se pensaba en ellos como adultos miniatura. Quizá lo anterior sea una exageración, pero es cierto que una vez que podían hacer labores por sí mismos, era común que los niños trabajaran como sirvientes en las casas de personas con más dinero o empezaran a ejercer algún oficio, como aún ocurre hoy cuando hay necesidad económica. En cuanto a la educación, pues no existía la escuela. Durante casi toda la Edad Media, lo que aprendían los niños era lo que les enseñaban en su casa. Fue hasta el año 1100 que se fundaron las primeras universidades y los ricos y los nobles mandaban a sus hijos ahí a partir de los 13 años, pero solo a los hombres. Las niñas no tenían por qué estudiar. Fue hasta el siglo XVII que los niños se volvieron objeto de atención especial. El filósofo John Locke decía que venimos al mundo con la mente como una tabula rasa o como un pizarrón en blanco, por lo que las experiencias de la infancia son determinantes. Inspirado por Locke, Jean-Jacques Rousseau escribió un libro llamado Emilio, donde proponía que los niños fueran educados según sus propios intereses y de acuerdo con su curiosidad por la naturaleza. Iba cambiando la idea que se tenía de los niños. La naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. Pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial cuando la activista Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children, viendo el hambre y maltratos que sufrían los niños, redactó la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño y presionó a la Sociedad de las Naciones para que la adoptara. Gracias a su bien ganada reputación y apoyo internacional, fue ratificada en 1924. Esta declaración tenía 5 principios y fue la base de la actual Declaración de los Derechos del Niño, que tiene 10 principios, los cuales te presentamos resumidos. 1. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u opiniones políticas. 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable. 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 4. El niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos. 5. El niño con algún impedimento debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. 6. El niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. 7. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. Este nos gusta. 8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. En ningún caso se le dedicará a ocupación que pueda perjudicar su salud o su educación. 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial o religiosa. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal. Estos derechos son garantizados por un tratado internacional llamado la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por todos los miembros de las Naciones Unidas, excepto un país. Como ves, los derechos de los niños no han sido reconocidos siempre ni en todos lados. Aún hay lugares donde la explotación infantil continúa. Niños y niñas que trabajan en minas, arrastrándose en túneles donde los adultos no caben. Otros que son secuestrados y vendidos y muchos más que sufren hambre. Por eso es necesario declarar y garantizar sus derechos para tener un futuro de mayor armonía y un presente donde todos los niños puedan disfrutar de salud, aprendizaje y diversión. Ah, y por cierto, ¡feliz Día del Niño! Curiosamente. Suscríbete a Curiosamente y síguenos en Twitter e Instagram. Bueno, ese video que tal vez nos parezca como muy simple, muy sencillo, lo que nos ayuda a ejemplificar son los diferentes enfoques con los que se percibe y se protegía a niñas, niños y adolescentes a lo largo del tiempo. Entonces, ahí hay como, inicia el video de esta forma, ¿no? Diciendo que al principio, cuando se hablaba de infancias y adolescencias, se hablaba con un enfoque diferenciado, porque no se le daba un tratamiento especial a este sector de la población. Entonces nacían y si sobrevivían y eran aptos para apoyar en las labores del hogar o para apoyar en el trabajo, pues qué bueno. Y se les trataba como, dice ahí, como adultos miniatura, ¿no? Y tal vez es algo que nos sorprende, pero la realidad es que este es el enfoque con el que en el siglo XVII se veía a infancias y adolescencias. Entonces, niñas, niños y adolescentes tenían únicamente una función, que era sobrevivir. Entonces, sobrevivían, bueno, ahora sí, vente a trabajar, vente a ayudar a las labores del hogar. Después viene el enfoque tutelar, que también lo vimos en el video, que es el que hasta hace un tiempo era el que se aplicaba en todas las esferas de la vida, que es donde a niñas, niños y adolescentes les veía como seres incapaces, incompletos, y por lo tanto pues habría que tutelarlos, ¿no? Porque entonces si ellos son incapaces, no saben qué es lo que quieren, no saben qué es lo que necesitan, pues entonces padres, madres, cuidadores, el Estado, había que tutelar esos derechos. Y es hasta el siglo XX, que es cuando se da ya este enfoque de derechos, que es este nuevo paradigma con el cual trabaja el sistema de protección, que a partir de esos tratados internacionales, de estas leyes que ahorita vamos a ver de manera muy rápida, nos obliga a cambiar la perspectiva con la que atendemos a infancias y adolescencias. Y entonces el cambio de paradigma se da en que nos entendemos como sujetos plenos de derechos, y que además estos derechos los ejercen de manera personal, no a través de sus padres, ni de sus cuidadores o tutores, y básicamente esto es lo que nos lleva a una serie de cambios. La siguiente, por favor. Muy bien, ahí hay una línea del tiempo que no sé qué tan grande se alcance a percibir, pero hay una serie de acontecimientos, una serie de fechas que queremos destacar, como lo es, por supuesto, la Declaración de los Derechos del Niño, después la Convención de los Derechos del Niño, que incorpora nuevos aspectos, y lo que también queremos de manera gráfica evidenciar es cómo desde 1940, desde el siglo XIX, había una serie de cambios que las leyes internacionales estaban trayendo a colación, pero no es sino hasta los años 2000, 2010, 2014 y hacia adelante que esta perspectiva se incorpora en México, en el Estado mexicano. Entonces tuvieron que pasar muchos años para que el Estado mexicano reconociera pues que efectivamente había una deuda con este grupo etario, con este grupo de la población, y que había que crear leyes específicas para niñas, niños y adolescentes, y en consecuencia había que crear políticas públicas específicas que nos permitieran atenderlos. Entonces, es así como la siguiente, por favor.
A nivel internacional, ya lo veíamos, 3 momentos importantes. El primer instrumento internacional, que es la Declaración de Ginebra de 1924, después la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que incorpora un concepto que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el interés superior de la niñez, que ahorita también vamos a abordar. Y finalmente en 1989 la Convención de los Derechos del Niño, que lo que reconoce es que niñas, niños, adolescentes son sujetos plenos de derecho. La siguiente. Y en el caso de México, ya lo decía, no fue sino hasta 2011, con esta serie de reformas constitucionales que se dan, que se reconocen ya a niñas, niños y adolescentes como sujetos de sus derechos y obliga a que en 2014 se promulgue la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además pues obligaba a los estados a armonizar su legislación, y es así como en el 2015 se promulga la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Michoacán de Ocampo. La siguiente. ¿Qué nos dice la Ley General de los Derechos? Bueno, en su artículo primero hace 4 cosas que son fundamentales para el sistema de protección. El primero es que retoma estos instrumentos internacionales y reconoce infancias y adolescencias como titulares de derechos. Entonces, ellos de manera plena y de manera personal ejercen estos derechos y, por tanto, garantiza este pleno ejercicio, respeto, promoción, prevención y, en su caso, restitución de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y hay una palabra que es clave, porque no solo nos obliga a que hagamos promoción y a que respetemos estos derechos, sino además nos dice que hay que restituirlos. Cuando haya un caso de vulneración de derechos, cuando haya alguna violación de alguno de los derechos que están reconocidos para infancias y adolescencias, obliga al Estado a que se restituya de manera plena esa vulneración de derechos. Y entonces también esta ley en su artículo primero lo que hace es establecer cuáles son los principios rectores, cuáles son las bases para la Política Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y finalmente hace otra cosa que es muy importante, que es que crea y regula el sistema de protección, disciplina, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y en el caso del Estado, pues también posteriormente se crea el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la institución a la cual yo pertenezco. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué retoma la Convención de los Derechos del Niño, que después está plenamente señalado, tanto por la ley general como por la ley estatal? Hay 4 principios rectores, ya lo decía. El primero es el interés superior de la niñez. El segundo es el tema de participación infantil. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, nos dice la Convención que en todo momento hay que escucharlos. Es decir, lo que a ellos interesa, ellos lo deben decidir. Y entonces te cambia este paradigma donde decíamos, es que los niños no tienen capacidad para opinar, es que los niños están chiquitos, ellos qué van a saber, es que les falta experiencia, es que cómo ellos van a decidir aspectos importantes de su vida. Padres, madres, somos los únicos que sabemos qué es lo que es mejor para nuestros hijos. Entonces, esta convención y esta nueva perspectiva te dice que eso no es cierto, que por supuesto que madres, padres, cuidadores, el Estado, siempre estamos buscando su mayor protección y su desarrollo integral, pero hay un componente fundamental, escuchar lo que ellos quieren, escuchar lo que ellos necesitan. Aquí siempre que tenemos la oportunidad de compartir estos temas, les pongo un ejemplo que es muy tonto, pero que es algo que a mí me pasaba, que cuando yo estaba chiquita y andaba jugando, si mi mamá tenía frío, iba y me ponía el suéter, sin preguntarme si yo tenía frío, si a lo mejor yo andaba corriendo y mi temperatura corporal era distinta. Entonces les digo, es un ejemplo muy burdo, pero nos permite visualizar qué es lo que hacemos respecto a infancias y adolescencias. Nunca preguntamos, nunca cuestionamos qué es lo que ellos necesitan, simplemente yo desde mi visión de adulto, que ya tengo más experiencia, tengo más conocimiento y creo saber qué es lo que es mejor para él, pues voy e implemento una política pública o implemento una acción, o desde casa asumo un comportamiento en pos, claro, de su protección, pero sin cuestionar qué es lo que él quiere. Entonces, esta convención nos dice que la participación infantil de infancias y adolescencias es fundamental. El siguiente, por supuesto, es la no discriminación. Niñas, niños y adolescentes tienen exactamente los mismos derechos que tienen las personas adultas y además tienen un componente de prioridad. Entonces, el tema de la edad, el tema de su desarrollo, no tiene que ser una limitante para que puedan ejercer estos derechos de manera plena. Y finalmente, hay 3 temas en los cuales se engloban todos los derechos que están contemplados por tanto la ley general como la ley estatal, que se conocen como dominios. El primer dominio es el dominio que tiene que ver con vida.
la protección para que infancias y adolescencias puedan tener una vida plena. El siguiente tiene que ver con supervivencia. Entonces ya nacieron, pero entonces ¿qué calidad de vida tienen? Tiene que ver con este componente y finalmente el desarrollo. Entonces de nada sirve tener infancias que nazcan y que sean aptas para la vida si no tienen elementos para desarrollarse de manera plena. Entonces la ley nos dice que estos son los componentes que hay que asegurar para ellos. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, entonces, hablando sobre el interés superior de la niñez, que ya veíamos viene contemplado desde ordenamientos internacionales, lo que nos dice el interés superior de la niñez es que permite al Estado poner un límite respecto de los derechos de padres, madres, cuidadores, a los derechos de infancias y adolescencias. Esto con una finalidad importante que es asegurar la máxima protección de sus derechos. Entonces, el interés superior de la niñez también nos dice que cualquier decisión que tomemos desde cualquier ámbito de la vida, no únicamente desde la vida pública, desde la vida institucional, desde la vida jurisdiccional, por supuesto, sino también desde la vida personal, familiar y social, en todo momento debo preguntarme qué es lo que más conviene a niñas, niños y adolescentes, y entonces esa es la decisión que debo tomar. Lo decimos siempre, niñas, niños y adolescentes siempre al centro y siempre al frente de cualquier decisión. Entonces, y por eso es que este nuevo paradigma nos habla de un sistema integral de protección, es decir, niñas, niños y adolescentes no tienen únicamente el derecho a la educación, por ejemplo, y a la salud, sino tienen un cúmulo de derechos. Entonces aquí yo les preguntaría, cuando hablamos de infancias y adolescencias, ¿qué institución se les viene a la mente desde el quehacer público? El DIF, ¿verdad? Entonces siempre como que históricamente decimos, temas de niños y DIF. Bueno, la Procuraduría, por supuesto, que juega un papel fundamental, pero este nuevo sistema, este nuevo paradigma, lo que nos dice es no nada más el DIF. O sea, la tarea es enorme porque hay al menos 20 derechos que están consagrados por las leyes y por los tratados internacionales, y entonces todas las instituciones públicas, todos los entes de gobierno, de manera directa o indirecta, afectan o benefician a niñas, niños y adolescentes. Entonces, no es nada más el DIF, son un cúmulo de instituciones. El siguiente, por favor. Muy bien, entonces es así como surge el sistema de protección, que como lo comentaba hace un momento, surge de esta temática de que infancias y adolescencias son diversas y entonces no puede ser únicamente un actor el que atienda esta protección, tienen que ser un cúmulo de instituciones y entonces es como se crea esta política pública a partir de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 2014, se crea el CIPINA como un órgano nacional que es quien dicta los ejes rectores de la política con la que se protegen niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. Y entonces este órgano define, articula políticas públicas. La palabra articular es fundamental porque ya lo decías, infancias y adolescencias son diversas y son un cúmulo de instituciones las que tienen que atender a niñas, niños y adolescentes, pues entonces surge la necesidad de una instancia que articule todos estos esfuerzos, ¿no? Porque entonces identificaron que por supuesto que había muchas instituciones en el quehacer público que atendían a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, educación estaba haciendo su parte y salud tenía campañas que atendían a infancias y adolescencias y el DIF hacía lo propio y entonces venía la Secretaría de la Mujer y traía una política pública que a lo mejor el DIF ya la tenía. Y entonces surge de esta necesidad de que la política de atención de niños, niños y adolescentes sea transversal, pero además sea articulada. Y entonces que los esfuerzos no sean aislados, porque atender al 33% de la población pues no es una tarea sencilla. Y entonces a partir de esto surge el CIPINA, y además se dice que el CIPINA es un sistema de sistemas, porque articula el sistema nacional que está encabezado por el presidente de la República, y está integrado por una serie de instituciones que ahorita vamos a ver, pero además está integrado por los 32 gobernadores de la República. Entonces, ¿qué nos ordena con esto? Pues que todos los estados tengan además un sistema local de protección que permita que esta política nacional aterrice en absolutamente todo el territorio.
y después nos insta a las secretarías ejecutivas de los sistemas de protección a bajar esta política a nivel municipal. Entonces, es por eso que se dice que el CIPINA es un sistema de sistemas. El siguiente, por favor. Y bueno, cómo se conforma el CIPINA, ahí lo vemos, está encabezado en el caso de Michoacán, por supuesto, por el gobernador del estado, que es quien preside nuestro sistema de protección, una serie de instituciones del Poder Ejecutivo, organismos públicos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía, los 112 presidentes municipales de Michoacán integran nuestro sistema, y además pues ustedes saben que hay un municipio de Michoacán que tiene una particularidad, que se rige por usos y costumbres, y entonces su máximo órgano de gobierno es el Consejo Mayor Comunal, el Consejo Mayor, de Gobierno Comunal, en el caso de Cherán. Todo el Consejo de Cherán integra nuestro sistema de protección, y tenemos invitados permanentes que por su área de acción o por la importancia que tiene que su voz escuche en la definición de políticas públicas, pues están invitados a todas las sesiones del sistema, como es el Congreso del Estado, el Poder Judicial, por supuesto, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría del Migrante, el Instituto de la Juventud y además representación de la sociedad civil. Entonces, nuevamente esto reafirma el tema de que la protección de niños y adolescentes no le toca únicamente a la instancia, sino le toca absolutamente a todas las instancias de gobierno. La siguiente, por favor. Estaríamos casi llegando a tiempo, licenciada, entonces paso a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, entonces ya me voy a ir un poquito más rápido para respetar el tiempo. Incorporar la perspectiva de derechos en cualquier ámbito del quehacer público es a lo que nos obliga. Primero, a conocer esta perspectiva. ¿Qué significa que demos atención prioritaria a este grupo de la población? Que identifiquemos cuáles son las problemáticas que infancias y adolescencias tienen, y entonces, en consecuencia, definamos estrategias. Y entonces es un poco a lo que responde este protocolo que el día de hoy estamos analizando, a identificar que había una barrera para que infancias y adolescencias pudieran acceder de manera plena a la justicia, que es un derecho que por supuesto tienen, y entonces en consecuencia se define que hay que crear estrategias y que hay que difundir protocolos como el que el día de hoy analizamos para que infancias y adolescentes puedan acceder de manera plena a sus derechos. La siguiente, por favor. Y bueno, en esa vemos los derechos que consagra la ley general, que también vimos los principios que tiene la convención, entonces es aquí lo que nos pasamos. Hay tres actores principales, por supuesto, en el tema de infancias y adolescencias, y repito, no quiere decir que los demás no sean importantes, pero para la atención, por supuesto, está el sistema estatal DIF, que tiene una tarea importante, sobre todo en el tema de servicios directos de asistencia social. En el tema de infancias y adolescentes, pues tienen el tema de los centros de asistencia social, que es el lugar donde se resguarda niños y adolescentes que por alguna situación han sido vulnerados. La Procuraduría de Protección, que la mencionaban aquí, que lo que hay que destacar de esta institución, pues es que es la única que puede representar jurídicamente a niñas, niños y adolescentes. Y además es la única que puede tener bajo su resguardo a niñas, niños y adolescentes. Entonces el sistema DIF, en realidad todos los niños que están en el centro de asistencia social, pues es a partir del resguardo que tiene la Procuraduría de Protección sobre ellos, y además es quien solicita medidas de protección especiales y urgentes ante casos de vulneración, y el CIPINA, pues que somos esta instancia articuladora y generadora de políticas públicas. La siguiente, por favor. Ya lo decíamos, CIPINA es un órgano de primer contacto, es una autoridad de primer contacto donde podemos recibir casos que sean canalizados, pero nosotros no somos el órgano que les va a dar atención, lo canalizamos a quien sí lo hará, que en este caso pues sería la Fiscalía, la Procuraduría de Protección, dependiendo de lo que amerite el caso. La siguiente, por favor. Bueno, creo que aquí de manera muy general les queremos mencionar el protocolo respecto a las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes. Hay dos tipos de medidas. Las siguientes son las medidas especiales, las medidas urgentes. No voy a ahondar mucho en este tema, simplemente mencionar que, como ya lo dije, la Procuraduría de Protección es la única que puede solicitar estas medidas de protección. Las medidas de protección urgentes se dan cuando haya alguna situación que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad de niñas, niños o adolescentes. Y las medidas especiales, cualquier otro caso. Entonces, un poco por omisión las estaríamos explicando.
por ejemplo, hay un tipo de violencia, me doy cuenta de que mi vecino está violentando a su hijo, ¿qué tipo de medida sería la que solicitaría la Procuraduría? ¿Cuál se les ocurre? Sí, en el caso del protocolo es una medida urgente que sí puede ser resguardar, puede ser sustraerlo del domicilio o por el contrario, ¿no? Que el niño se quede en su domicilio, pero más bien el padre es el que se va detenido, etcétera, no sé. Lo que es importante en esta parte es cuáles son las urgentes cuando hay riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad. Y entonces hay que accionar de manera inmediata y la Procuraduría solicita al Ministerio Público algún tipo de medida y las especiales bajo cualquier otro tipo de vulneración. Hay un niño que no cuenta con acta de nacimiento. Bueno, por supuesto que hay una vulneración a un derecho, por supuesto que hay un derecho que tiene que restituirse, pero tal vez no pasa nada si no lo hago ahorita, si no lo hago en 24 horas, porque ahí está la vulneración, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es integrar un programa de restitución que le va a permitir a este niño pues, acceder a su derecho básico a la identidad. El siguiente, por favor. Estamos en tiempo, licenciada. Bien, gracias. Ya para concluir, yo creo que nos pasaríamos únicamente, quisiera hacer la introducción de lo que tiene que ver con el protocolo. Esa parte, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como lo decía al principio, no voy a ahondar mucho en el tema del protocolo porque ahorita vamos a tener la intervención de un juez que seguramente nos va a dar una perspectiva más amplia. Lo único que quisiera comentar en este punto es que surge precisamente de esta urgencia de atender a infancias y adolescencias de manera especial. Entonces, este grupo de la población, por supuesto que requiere una atención especial y entonces el protocolo cumple básicamente dos funciones. La primera es permitirnos conocer el marco legal, cuál es el mandato constitucional que nos obliga a esta atención específica, y el segundo, lo que nos permite el protocolo es entender cuáles son estas características específicas que tienen niñas, niños y adolescentes y entonces cómo debemos actuar en consecuencia. Y bueno, está diseñado a partir de una serie de apartados. El primero nos habla sobre justicia adaptada para niñas, niños y adolescentes, que retoma, por ejemplo, estos enfoques históricos de los que hablábamos al principio, de cómo a lo largo de la historia se ha atendido a niñas, niños y adolescentes de manera diferenciada. Hay una parte importante donde incluso nos habla sobre que los términos son importantes, entonces hay un término que siempre, sobre todo los que de alguna manera estamos en contacto con temas jurídicos, repetimos mucho, que es el tema del menor, ¿no? Entonces decimos es que el menor y resguardan al menor, etcétera. Y entonces este nuevo paradigma, y lo retoma este protocolo, y es con lo que quiero cerrar, es que este protocolo, por ejemplo, nos habla de esas cuestiones específicas, donde nos dice que el lenguaje importa. Y entonces cuando hablamos del menor, cuando hablamos de estos conceptos, pues de alguna manera no permitimos que se visibilice a esta población. La palabra menor incluso nos haría referencia pues a alguien que tiene una capacidad disminuida o alguien que de alguna manera no se reconoce como una persona que está en igualdad de condiciones. Entonces, cuando hablamos de menor, pues hablamos de algo mayor. Entonces, la invitación es a que se utilice el término completo, que es niñas, niños y adolescentes, porque eso nos permite visibilizar a este sector de la población que requiere una atención específica. Y entonces, por supuesto que el lenguaje también responde a la sociedad, responde a las necesidades sociales, y pues entonces este protocolo lo retoma justamente por eso. Y ya para concluir, pues entonces este protocolo es lo que nos va a permitir identificar cuáles son estas características específicas que debemos tomar en todo momento para infancias y adolescencias y cuáles son los principios rectores, y cerraría con uno que, repito, es fundamental, que lo toqué en la introducción: escuchar a niñas, niños y adolescentes. Desde cualquier actor del sistema de justicia, desde cualquier operador del sistema de justicia, es la perspectiva que debemos incorporar. Escuchar en todo momento lo que niñas, niños y adolescentes tienen que decir nos va a permitir crear una perspectiva, identificar una perspectiva de cuál es la mejor decisión que debemos tomar para infancias y adolescencias, que es lo que en última instancia busca este protocolo, buscan todas estas leyes que se han ido creando en los últimos años, y es lo que busca el sistema de protección. Y bueno, con eso yo concluiría. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la licenciada Fanny Lucero Huerta Pineda por esta colaboración con estos esfuerzos que estamos realizando desde el Poder Judicial del Estado y también desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para transmitir información valiosa, importante, fundamental en estas fechas. Muchas gracias, licenciada, y gracias, por supuesto, a CIPINA por esta aportación. Y bueno, pues voy a ceder ahora el uso de la voz al juez Julio Carrizales Torres, de quien me permito antes leer una breve síntesis curricular. El juez Julio Carrizales es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. También cuenta con especialidad en Derecho Penal por la misma institución y maestría en Derecho posterior a la especialidad, igualmente por la Universidad Michoacana. Ha tomado diversos cursos impartidos por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de Casas de la Cultura Jurídica y también de algunas otras instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Entre esos cursos trascienden el curso Resoluciones Trascendentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seminario Sentencia del caso Radilla Pacheco, también por la Suprema Corte, y las conferencias Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, Igualdad y No Discriminación y las conferencias Mediación y Creación de un Ambiente Libre de Violencia Escolar, así como el taller virtual de redacción de sentencias. Cuenta con diplomado en Nuevos Desarrollos sobre Derecho y Familia, así como en Juicio de Amparo, y participó en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Igualdad y No Discriminación impartido por el Centro de Estudios Constitucionales, Escuela Federal de Formación Judicial y la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha sido docente impartiendo capacitación en materia de justicia restaurativa y oralidad familiar para abogados litigantes en la región Ciénega, así como capacitación en materia de justicia oral familiar para abogados litigantes del Distrito Judicial de Marabatío y capacitación en materia familiar, civil y mercantil para el personal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu con los módulos El Interés Superior del Menor y Restitución Nacional e Internacional de Menores. También cuenta con, ha impartido el taller de oralidad familiar para abogados litigantes a los distritos judiciales de Uruapan y a la Asociación de Justicia y Equidad a tu alcance. Entre los espacios en los que se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado, en distintos distritos judiciales, está el de ser escribiente, secretario de juzgados, secretario proyectista en diversos distritos judiciales, así como juez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Cualcomán, luego posteriormente en Lázaro Cárdenas, en Huetamo, en Pátzcuaro, en Jiquilpan y juez tercero de primera instancia en materia civil en Lázaro Cárdenas, además de juez segundo en primera instancia en materia familiar en Zamora, que es su adscripción actual. Así que bienvenido, señor juez. Le damos la más cordial bienvenida a este evento y muchas gracias por su participación también. Muchas gracias, maestra Estrella del Rocío. Bueno, antes de dar comienzo con esta pequeña charla, agradecer al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, doctor Jorge Reséndiz García, por la invitación, al igual a la maestra Citlali Fernández González por conducto de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, al igual de la misma institución a la cual estoy adscrito, Poder Judicial del Estado de Michoacán. A usted, maestra Estrella del Rocío López Maciel, por conducto de las Casas de las Culturas Jurídicas, por lo que ve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra Fanny Huerta Pineda, un gusto compartir esta mesa de diálogo, tomando en consideración los antecedentes que nos ha expuesto. Bueno, más que nada, en este protocolo basta primeramente dar un comienzo con los antecedentes de estos cambios exponenciales en el derecho de familia. Tanto así ha manejado la Suprema Corte como un giro empírico en el cual se han actualizado estas herramientas, como es el caso de los protocolos para juzgar con perspectiva de infancia. Inicialmente, bueno,
por lo que ve este protocolo 2021, que viene a suplir al protocolo anterior realizado en 2012, que tenía como nombre, bueno, protocolo para juzgar, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten niñas, niños y adolescentes. Algo novedoso de este nuevo protocolo, aparte retomando los temas ya platicados en el anterior protocolo, lo que es la participación de los menores de edad, en los procesos jurisdiccionales en los que se involucran los derechos de estos mismos menores de edad. Bien. Desde sus orígenes con los protocolos, bueno, se han establecido que son herramientas no obligatorias. Por lo que ve el primer protocolo se relacionaban con las opiniones consultivas precisamente del Comité de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Menores de Edad, así también con las diversas interpretaciones de la Corte Interamericana en el caso que nos ocupa. Bueno, por lo que vea este nuevo protocolo y siendo modificado, ampliado, desde mi punto de vista resulta, si bien no es obligatoria las directrices que marca, para plasmarlas, digo, en este caso en una resolución en atención al protocolo, lo cierto también es que por lo que vea las resoluciones o los precedentes judiciales que se establecen en el mismo, pues resulta de vital importancia y se pueden tomar como criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales. Esto es en cuanto a operadores jurídicos adscritos a cualquier órgano jurisdiccional. Mencionaba hace unos momentos la maestra Fanny Huerta que ciertamente este protocolo va encaminado para establecer una guía para quienes impartimos justicia. También resulta necesario e indispensable precisamente para todos aquellos operadores jurídicos en el ámbito de sus trincheras. Llámese abogado litigante, las procuradurías para menores de edad, para niñas, niños y adolescentes, las instituciones de asistencia social como es el DIF o el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia Estatal, así como las locales. Bien. ¿Por qué hablamos de este protocolo como una herramienta que dota a todos los órganos jurisdiccionales para impartir la justicia de manera que se respeten y se garanticen precisamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, partimos más que nada de un derecho constitucional al que tienen los niños, niñas y adolescentes en el país, que como bien lo indicó la maestra Fanny, los antecedentes que han traído y que han sido ratificados internacionalmente por el Estado mexicano, que es la Convención sobre los Derechos de los Niños, el cual precisamente parte esta herramienta y este protocolo a nivel constitucional e internacional. Bien. Algo que hay que identificar de este protocolo, ya mencionaba la maestra Fanny, está dividido en 3 apartados. Los 3 apartados que me voy a enfocar ahorita únicamente a enunciarlos para evitar ahondar en los mismos. Únicamente sí me centraré en algunos temas novedosos, de los cuales ya la mayoría de los que nos encontramos en estas pláticas estamos inmiscuidos y tenemos conocimiento. Bien, por lo que ve al apartado A, que es la justicia adaptada a las infancias y adolescencias. Bueno, por lo que vea este punto importante, y como se ha hecho referencia, es prácticamente adaptar, no solamente de manera material, la justicia para las infancias y adolescencias, sino también de manera formal. Esto precisamente realizándolo para que sea en un plano de igualdad, asegurando precisamente la intervención de los niños, de las niñas, niños y adolescentes.
puntos importantes que habla sobre la justicia adaptada es precisamente esta evolución de la construcción de los niños y adolescentes como titulares de derechos. Se busca evitar una revictimización, esto es, ser llamados en múltiples ocasiones en los procedimientos judiciales, y no solamente, como he hecho referencia, en estos procedimientos judiciales en los que se encuentran involucrados o inmersos derechos de niñas, niños y adolescentes. También dentro de las procuradurías, esto es en las fiscalías, en las que son víctimas de delitos. Bueno, identificándolos precisamente esta intervención en base a las edades que han establecido respecto a las opiniones consultivas, a las observaciones generales, precisamente del Comité de los Derechos del Niño, para conocer la primera infancia y segunda infancia, la Ley Nacional, Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes establece que para identificar a los niños, estos se identifican de la edad de 0 a 11 años, que es la niñez, y los adolescentes mayores, o en este caso, de una edad de 12 años cumplidos y menores de 18 años. También se tocaba el tema que se abandona el término de menor para referirse a estos grupos vulnerables, esto es niñas, niños y adolescentes, para ahora identificarlos como personas sujetas de derecho y precisamente en base a evitar una discriminación. Hay criterios jurisprudenciales, en último de ellos es uno publicado precisamente por el Tribunal Noveno Colegiado en materia penal del Circuito Primero, con nombre, con rubro, niñas, niños y adolescentes deben de abandonarse el término menores para referirse a estos, a fin de respetar el principio de su interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación. Como vimos, este principio de igualdad y no discriminación es uno de los ejes rectores precisamente de la Convención de los Derechos del Niño que publicó el Comité de los Derechos del Niño. Otra de los temas importantes y de los cuales también ha tratado la Suprema Corte en diferentes resoluciones es sobre la teoría del apego, ponderando precisamente estos vínculos de los menores de edad en relación a las familias que han sido, en este caso, por una realidad social, un vínculo social, apartándonos de lo que es la prueba biológica. Además, también nos sirve como instrumento para las personas juzgadoras y operadores jurídicos en el ámbito jurisdiccional es conocer estos mecanismos de defensa que los menores de edad llevan a cabo cuando acuden a los órganos jurisdiccionales a emitir su opinión. Bien. Por lo que vea esta parte y este primer apartado precisamente, por lo que vea el Poder Judicial del Estado de Michoacán se ha preocupado por adaptar ciertos sitios en forma material y realizar algunas salas precisamente para atender a los menores de edad en el ámbito judicial. Esto es, que sea un lugar o un sitio que no tenga estas hostilidades para no generar alguna incertidumbre o generar algún estrés al niño, niña o adolescente para acudir a un órgano jurisdiccional. Contemplando precisamente respecto de estos puntos y de las entrevistas que también en este protocolo se realizaron a niñas, niños y adolescentes, pidiéndoles su opinión respecto, en el caso, a las asistencias a los tribunales para emitir su opinión, han sido prácticamente coincidentes en establecer que les genera un estrés el no saber o no contar con una incertidumbre, no contar con datos o referencias de los hechos o de lo que se pretende realizar con motivo de su asistencia. Algunos han mencionado que no han sido escuchados en forma directa, que no se les ha tomado en consideración su opinión. Sin embargo, precisamente este protocolo y a raíz de estas reformas exponenciales que se han hecho referencia,
tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la publicación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, así también como las normativas internas, esto es, estatales, de los derechos para la protección de las niñas, niños y adolescentes, y no muy lejano, esto es a partir de 2015, el nuevo Código de Justicia Familiar para el Estado de Michoacán. En este se contemplan todos estos principios rectores y estos temas a tratar precisamente para contar con una participación activa en el que se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Olvidándonos precisamente de esta cultura o esta práctica egocéntrica en la que el niño era considerado únicamente como pertenencia a los progenitores, quienes los representaban de manera directa, siempre sin tomar en cuenta su opinión en cada procedimiento. Bien, pasando al siguiente punto que habla sobre los principios rectores y correlativas obligaciones generales a cargo de las autoridades judiciales. Ya se ha hecho referencia y no me voy a detener mucho en esto sobre el interés superior de la infancia, que es una consideración primordial, la cual se debe de tomar en consideración, valga la redundancia, para cada operador jurídico jurisdiccional, en base a garantizar este derecho primordial. Es precisamente el artículo 3 de la Convención, establece que se tendrá en cuenta como un principio a considerarse, uno de los muchos que tiene. Hay derechos de los 20 que fueron relacionados y mencionados por la compañera Fanny y los que se establecen en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, precisamente garantizar, proteger estos derechos implica que se respete y se tutele el interés superior de la infancia. Bien, otro de los principios rectores de estos derechos de los menores de edad es la igualdad y no discriminación, como he venido mencionando. Bueno, la participación activa de los niños, niñas y adolescentes en el plano de los órganos jurisdiccionales es precisamente reconociéndose estos derechos como titulares de los mismos. Además, no se parte de una participación activa por lo que ve a este grupo vulnerable y tomando como regla general la edad de los mismos. Sin embargo, se toma un plano o en este caso un tema innovador que ha venido utilizando la Corte a raíz de sus criterios jurisprudenciales, como es la autonomía progresiva en relación con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto tomando como referencia, entre otros aspectos y características, es la edad, la madurez mental, las habilidades cognitivas, el medio social y cultural, el estado emocional, experiencia de vida, entorno y la información que posee en relación a lo que opinará o tomará y lo que se tomará en cuenta su opinión. Esto es que el menor de edad, la niña, el niño o el adolescente cuente con estas características, como dije, no nada más es en base a la edad, virtud a que también aparecen en este protocolo algunas herramientas o metodologías psicopedagógicas con las cuales se puede llevar a cabo alguna entrevista a algún niño de corta edad, o niña, o en este caso, por lo que vea la primera infancia. Otro de los principios que es el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, que se mencionaba hace unos momentos como parte del dominio, precisamente como eje rector de la Convención de los Derechos Humanos. Bien, terminando con lo que ve este apartado, que el A y el B lo que son precisamente un marco teórico conceptual en el que de igual manera se vincula de manera práctica con las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales, bueno, como he mencionado, sirven de referentes y a manera de orientación por lo que vea la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación a los que el Estado mexicano no es parte. Sin embargo, vinculantes por lo que vea los criterios que ha emitido la Corte
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así también como la Corte Interamericana, en el caso de los que el Estado mexicano es parte, como en el presente, y deriva de esta resolución del caso Rosendo Padilla contra el Estado mexicano. Bien, una vez analizado estos dos apartados, el A y el B, voy a entrar de lleno por lo que es a la parte complementaria de bueno, no complementaria, sino como uno de los apartados del protocolo, que es precisamente esta guía que sirva de sustento a todo justiciable, y no nada más a nosotros, sino también a los demás operadores jurídicos. Por lo que veo, los primeros es precisamente para hacer una justicia o juzgar con perspectiva a la infancia y a la adolescencia, reconociéndose los derechos propiamente de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, uno de los puntos en esta guía es que se habla sobre una suplencia de la queja, suplencia de la deficiencia, bien sea argumentativa o bien sea respecto a algunos agravios en el caso de una segunda instancia. Esta suplencia ha sido precisamente establecida en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente en los que intervienen los justiciables, los operadores jurídicos jurisdiccionales. Menciona el protocolo que precisamente el juzgador, los secretarios de acuerdos, proyectistas, en el ámbito de la aplicación y dentro del procedimiento. ¿Qué implica esta suplencia de la queja? Bien, viene de la mano con la justicia adaptada para estas infancias y adolescencias. Es analizar desde el escrito inicial alguna deficiencia que pueda haber y que les cause o que los coloque en un plano de desigualdad en el caso de las partes materiales. Supliendo los argumentos precisamente para garantizar estos derechos que tienen los niños. En un plano, y como ejemplo, es precisamente en los casos del orden familiar, que es prácticamente en un 95% en estadísticas que intervienen o se ventilan derechos de niñas, niños y adolescentes. Ocasionalmente y por alguna omisión, descuido, no se asienta o no se solicita alguna medida importante para estos menores de edad. Llámese el pago de los alimentos o el aseguramiento de alimentos provisionales, en relación a una convivencia respecto del padre no custodio, siempre y cuando que de la misma narrativa de los hechos que se desprenda de la demanda, se advierta como circunstancias a pedir. Esto es, hacen una narrativa respecto de los requisitos con los que cumple estos escritos de demanda, los hechos, precisamente sobre lo que se trata. Me refiero en específico a los asuntos que se ventilan de divorcio. Regularmente en estas demandas se establece únicamente como punto, como hecho primero y segundo, lo que es la fecha del matrimonio, la solicitud del divorcio y que se han procreado hijos dentro del matrimonio. Adjuntándose, claro está, una propuesta de convenio en la que se ventilan estos derechos y obligaciones que se van a resolver y que forman parte o que se adquirieron con motivo de este acto jurídico. Sin embargo, se olvidan en algunos casos, no es en todos, pedir por lo que vea los alimentos provisionales, los que precisamente la legislación familiar establece de facto que los justiciables al momento de la presentación de la demanda impondrán como pago a favor de los menores de edad una pensión por el equivalente a una unidad de medida de actualización. Actualmente, como justiciables, se ha abandonado este dispositivo 464, precisamente en base a la jurisprudencia que establece que la pensión alimenticia debe fijarse en cada caso que así proceda, tomando en cuenta como base el salario mínimo general vigente. Bien, respecto de estos puntos y precisamente en la suplencia y en atención a los argumentos que hacen las partes materiales, el juzgador debe de privilegiar en este caso estos derechos de los menores para establecer
alguna medida que sirva de sustento y garantizar este derecho a la alimentación, a la convivencia o bien al cuidado en el que se encuentra. Otros de las medidas que también se establecen en esta guía, como parte complementaria en los puntos número 3, las medidas de protección, que vienen de la mano precisamente en caso de las suplencias, tomando como referencia la legislación familiar en la que se establece que precisamente el juez de oficio puede dictar ciertas medidas que sirvan de soporte para garantizar estos derechos de los menores de edad. Me refiero en el caso de las garantías para cumplir o hacer cumplir a los deudores alimentistas sobre este pago de alimentos. En el caso de las convivencias o las custodias, o en el caso de los hechos de violencia en el que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes. Tomar estas medidas precisamente garantizando el interés superior de la infancia. Bien, como punto segundo, aparte de la suplencia, que es en la que intervengan precisamente los juzgadores, están los presupuestos procesales, entre los que destacan las representaciones o el interés legítimo para que los menores de edad puedan promover algún juicio de amparo. Anteriormente necesitaban la representación originaria, que es en este caso el padre o la madre, y ante los conflictos de intereses, como bien se menciona en el protocolo, para juzgar con perspectiva de género, existen conflictos de intereses entre el padre y la madre para la representación. En estos casos se les reconoce el interés jurídico y el interés legítimo, y traen como consecuencia lo que son las representaciones, precisamente este punto sobre la Secretaría Ejecutiva, precisamente sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hacemos, en este caso, tomamos como referencia o designamos a las procuradurías de protección de niñas y niños y adolescentes. Por lo que a este punto me voy a referir únicamente como antecedente. Anteriormente el DIF estatal contaba con una procuraduría denominada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Actualmente con este cambio y con estas reformas han sido modificadas las denominaciones. No por ello siguen o dejan de prestar estas atenciones o estas representaciones a este grupo vulnerable. Partiendo de que existe un procurador a nivel Estado, por lo que ve a las procuradurías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, existen delegados en diversos distritos judiciales. ¿Cuál es el problema en el que nos enfrentamos por lo que ve a los órganos jurisdiccionales al interior del Estado? Hablo referente a los distritos en los que me he encontrado. Normalmente se cuenta únicamente con un solo delegado de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. En distritos judiciales, como por ejemplo Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro, Zamora, se cuenta únicamente con un solo delegado, y por lo que ve a los primeros, por lo que ve a Lázaro Cárdenas, son 3 juzgados que resuelven casos de niñas, niños y adolescentes. Al igual que en Uruapan, Zitácuaro tiene 2 órganos jurisdiccionales que conocen en materia familiar, y lo que es en el caso de Zamora es uno solo. Entonces se nos complica el tener una representación objetiva, plena, para estos niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en atención precisamente a la Ley General de Niñas y Adolescentes, en las que se prevén ahora este tipo de representaciones, se acude precisamente a la representación de los departamentos jurídicos de los sistemas de desarrollo integral para la familia, lo que son municipales. En este caso, por lo que ve a las cabeceras municipales distritales, en mi caso que es Zamora, se hace uso precisamente de este departamento y de esta institución de asistencia social para tener una representación plena en la intervención en cada procedimiento para cada menor. Señor juez, ¿sí? Estamos a 3 minutos. Claro, ya Gracias. continúo. Bueno, en esta representación hay, para hacer plena esta adaptación a la justicia de adolescentes, niñas, niños y adolescentes, perdón, se habla de una competencia
no se siguen las reglas establecidas precisamente para conocer asuntos de derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que es precisamente se flexibiliza este punto para darles prioridad y establecer la competencia donde radica o donde tiene su residencia habitual el menor de edad. Esto privilegia precisamente la intervención directa para los menores de edad y no se les genera un gasto excesivo de ser trasladados de un estado a otro o de una entidad o de un municipio a otro en el que les genere un gasto extremo. Otra de las cuestiones que no se aplica de manera estricta es lo que es la cosa juzgada, tomando en consideración que estos tópicos de patria potestad, convivencia, custodia, alimentos, pues bueno, una vez que cambian las circunstancias, pueden ser gestionados o pueden ser reclamados por los representantes originarios o si no, por la representación que se le asigne respecto a las procuradurías. Otra es de absorber o asumir en un solo expediente la conexidad de causas, esto es, que se tenga conocimiento sobre todos estos procedimientos en los que se involucren menores de edad, para que en uno solo expediente se resuelvan los mismos. Si no exista una contradicción, esto es, evitando que se rompa con esa continencia de la causa. Bien, otra de las cuestiones que se hablaba del punto número 3 sobre las medidas de protección, son medidas de protección de urgencia, precisamente en los casos de violencia. El estándar de prueba se tiene que analizar precisamente atendiendo a estas teorías de riesgo que se manejan en este protocolo, las cuales resultan de vital importancia precisamente para garantizar estos derechos a una vida digna y a una vida libre de violencia a los menores. Anteriormente lo veíamos en códigos familiares, se permitía que las represiones con el ánimo de educación eran permitidas precisamente por los padres, para que reprendieran a sus hijos con castigos o a base de golpes. Actualmente vamos cambiando, como dije hace unos instantes, vamos olvidando la práctica egocéntrica para ahora visibilizar estos derechos y reconocerlos plenamente. Estas medidas, el juez tiene amplias facultades y es una obligación precisamente para garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Respecto a los medios probatorios, bueno, esta parte también es importante porque se flexibilizan nuestros procedimientos, como se dijo respecto del primer punto, que es el inciso A, la adaptación a la justicia para adolescentes y niños, niñas y niños, es precisamente recabar medios probatorios de manera anticipada. En el caso de materia penal y en los procedimientos penales se habla precisamente de recabar el testimonio de la niña, niños, adolescentes para evitar una revictimización. Los protocolos, precisamente lo que nos establece el protocolo, nos maneja una guía de preparación de la niña, niño y el adolescente por especialistas en materia de la infancia. Esto es a través de psicólogos o psiquiatras. Lo cual resulta fundamental para que pueda llevarse o entablarse una comunicación a manera de opinión por lo que ve el menor de edad en un lenguaje sencillo y que pueda comprender. Se hace también en esta parte de los medios probatorios para la opinión del niño, de la niña, del niño y adolescente, es precisamente que se tome a través de este especialista previa la entrevista entre el juez y el especialista, para posteriormente llevar a cabo el diálogo con la niña, niño y adolescente. Actualmente, en el punto de vista, por lo que vea el juzgado en el que me encuentro, primeramente mandamos citar al psicólogo, informándole sobre esta entrevista. Una vez reunidos, el psicólogo, tutriz designada, la representación que recae en el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, así como la agente del Ministerio Público en cuanto a representación coadyuvante. Y el de la voz, iniciamos con esta técnica del rapport, precisamente generar confianza en el niño, le hacemos del conocimiento sobre la intervención que va a tener, para que realice ahora sí que se genere un criterio para dar su opinión en base a los derechos que se encuentran involucrados. También se le informan
de manera directa estos derechos que tiene como menor de edad en base a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales precisamente las autoridades en cuanto a representación originaria, que son los padres, tienen derecho de garantizar en un inicio, y también por parte de los operadores jurídicos, y en cuanto a las representaciones secundarias, que son la Procuraduría de las Defensas de los Niños, Niños y Adolescentes, así también como los tutrices designadas. Otro de los principios, pasando a otro de los puntos que establece el protocolo, es que se permea o se privilegia este principio del mantenimiento de las relaciones familiares conforme a la Convención de los Derechos de los Niños. Como he hecho referencia, este mantenimiento de las relaciones familiares se toma en consideración la realidad social del niño, esto es que se haya involucrado con una familia en la que no sea familia biológica, tomando como referencia precisamente algunas circunstancias. Que el abandono de los padres biológicos haya sido por alguna circunstancia voluntaria, esto es, con conocimiento de causa del abandono. Pero también que el menor de edad se encuentre ya con un apego a esta familia adoptiva, de hecho, precisamente, y que lo reconozca como padre. Padres o madres. Un caso emblemático respecto del cual habla precisamente el protocolo es el amparo directo en revisión 6179, diagonal 2075, en el que se establece que una madre reclama el reconocimiento de la maternidad, del cual por sí solo y en atención a que la madre es quien engendra, o en este caso tiene el parto, pues se presume, no se presume, sino que se tiene la filiación de la madre. Sin embargo, en este asunto que es importante, la madre abandona o deja al cuidado a su hija menor de edad, y se va de su domicilio. Posteriormente, al regreso, reclama lo que es el reconocimiento de la paternidad, aduciendo que el abandono se debió precisamente por amenazas a su abuela paterna. Sin embargo, por lo que ve estos puntos y en base a la valoración de las pruebas, precisamente a los principios de la prevalencia de la prueba, esto es, tomando en consideración que este principio es de que se toman en consideración para las medidas cautelares en materia familiar que exista la probabilidad de que se cometió o que se justifican las pretensiones por lo que ve las pruebas que fueron ofertadas. En el caso del reconocimiento de la maternidad, bueno, en este caso se requieren pruebas plenas, las cuales no justificó la progenitora, y por el contrario, las personas que la tenían bajo su cuidado, esta adopción de hecho no legal, porque prácticamente es precisamente esta realidad social en la que la niña de 6 años ya los reconocía como sus progenitores directos. La Suprema Corte, en base a este criterio, estableció algunas prácticas de toma precisamente pruebas psicológicas para restablecer a la menor de edad en sus derechos que tiene como hija biológica de la señora, esto es, sobre una convivencia, y que se fuera dejando a salvo, su derecho para conocer su origen o identidad. Aparte de estas flexibilizaciones que tiene este protocolo, la justicia familiar, el protocolo establece precisamente el estándar de riesgo, un estándar de riesgo no en el caso abstracto, sino en caso concreto, sino que exista este riesgo que se pueda materializar para que el juzgador o en el caso de los operadores jurisdiccionales provean las medidas precisamente a los menores de edad. Otro de los puntos, ya para concluir, como penúltimo, es la reparación integral del daño a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas del delito, no solo en lo económico, sino también como disculpas públicas, precisamente como lo ha realizado lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y finalmente, de lo cual también, como he mencionado, se ha permeado sobre las sentencias en formato accesible en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto en lenguajes accesibles para que los niños puedan comprender lo que se resolvió dentro de los procedimientos, así también que se tomó en consideración su opinión.
Esta parte de la opinión que se toma en las resoluciones precisamente es visibilizando los derechos con los que se tiene, reconociéndolos como titulares de los mismos, y de lo cual este protocolo no es el único, virtud de que se les reconoce esta capacidad para que puedan intervenir en estos procedimientos. Y estas resoluciones, también como he hecho referencia, derivan de diversos criterios en los cuales el Estado mexicano no ha sido parte, por lo que vea las resoluciones que emiten la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hasta aquí mi participación, maestra Estrella del Rocío. Muchísimas gracias, señor juez Julio Carrizales Torres. Les agradecemos enormemente su participación, tanto a usted como a la licenciada Fanny Lucero Huerta Pineda. Y bueno, si nos lo permiten, abriríamos el espacio para un par de preguntas. Espero si tenemos por ahí preguntas entre el público asistente de manera presencial y también alguna pregunta que se pudiera dar acá en Zoom. Entonces, si fueran tan amables, quien esté interesado en participar, si levantan su mano acá en Zoom o también ahí en la sala presencial. Hay una pregunta. Buenas tardes. Entonces, ahora se entiende que disciplina, llamados sistemas, va a encargarse de la coordinación con las diferentes instancias en la atención a los delitos que se presentan de niños y adolescentes. ¿Cómo sería esa situación? Gracias. Sí, el sistema de protección abarca muchas aristas, como lo mencionaba en la presentación. Al CIPINA principalmente le toca la articulación de instancias para creación de políticas públicas y por supuesto que el tema de atención de violencias es una de las aristas fundamentales. La atribución legal la siguen teniendo las instancias como la Procuraduría, Fiscalía, SEAP, también es coadyuvante de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, SEMujer, cuando hay un tema que tiene que ver con violencia de género, pero también violencia contra las infancias. Entonces son instancias que de manera directa atienden estas problemáticas. Sin embargo, en este tema de ser coadyuvantes desde el sistema de protección, pero además impulsar que no haya una revictimización en los temas que son tan sentidos con niñas, niños y adolescentes, nosotros desde el sistema de protección, atendiendo esta obligación que tenemos como organismo articulador, creamos mesas específicas para atender estas situaciones. Entonces, si bien nosotros no somos la instancia que directamente lo va a atender, sí damos un acompañamiento a todos los procesos que atiende tanto la Procuraduría como la Fiscalía para que lleguen a un acuerdo y además para que en el caso de vulneración de derechos de algún tipo de violencia, que se generen programas de restitución que lo que buscan es atender estas vulneraciones de derechos. Estos programas son integrales. Entonces, por ejemplo, si hay un tema de algún tipo de violencia contra una niña o un adolescente, además de la atención que se le da de manera puntual por los órganos especializados en el tema de justicia, lo que hace la Procuraduría de Protección y donde entra el sistema de protección como coadyuvante es generar estos programas de restitución, donde en dado caso se le da atención psicológica, se le dan apoyos psicológicos, se le da atención educativa. Es justo donde entra esta parte de la transversalidad con el sistema. Entonces, si bien la atribución sigue siendo de estas instancias, nosotros apuntalamos el hecho de que todas las instituciones se articulen para que la protección y restitución se integren. Hola, licenciada Fanny. Yo soy licenciado Pastor Villanueva, soy defensor público en el área penal. A lo mejor no manejo muy bien los términos en materia familiar. Sin embargo, me surge una duda muy importante por un tema muy novedoso en la actualidad. Conocí un asunto en donde dos menores que nacieron de un matrimonio igualitario estaban siendo discriminados porque no podían obtener un registro. Es un derecho fundamental que tiene un menor de edad, pero por el simple hecho de ser de un matrimonio igualitario, el registro civil les negaba ese registro. Ustedes como institución, ¿cómo pueden auxiliar? ¿Cómo pueden participar con el órgano legislativo para que se puedan cambiar los formatos
que tiene el registro civil para que aparezcan en un matrimonio igualitario los padres, ya sean hombre y hombre o mujer y mujer, porque un juez federal le dijo al registro civil que les tenía que dar un registro y que las dos mamás tenían que aparecer en este acta de nacimiento. Para mí era una discriminación que estaban obteniendo esos niños y ese matrimonio igualitario. Ustedes como órgano, ¿cómo podrían auxiliar a ese tipo de personas? Bueno, ha habido avances muy importantes que se han venido trabajando a partir de estas nuevas perspectivas, específicamente con el tema del registro civil, incluso el reconocimiento de identidad y otras temáticas. La intención obviamente del sistema de protección es que esto no tenga que ser a partir del mandato de un juez, sino que los formatos ya estén actualizados, que me parece que es algo que en el caso de Michoacán ya se está dando, pero además específicamente en el tema de algunas situaciones que todavía existe una falta de armonización legislativa, y aprovecho para comentar, me parece que el día de mañana van a tener por aquí a la maestra Tania Leal. Ella es consultora de UNICEF. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con la UNICEF. Michoacán es uno de los pocos estados que tenemos la fortuna de tener una representación internacional como UNICEF en nuestro estado. Bueno, lamentablemente también atiende un poco a la atención de algunas problemáticas que otros estados no tienen, como en el caso de Michoacán, el tema del desplazamiento forzado, que fue lo que hizo que UNICEF viniera para acá. Y derivado de su visita y de la instalación de estas oficinas, firmamos un convenio de colaboración del gobierno del estado con la UNICEF, en el cual el CIPINA es como la instancia con la cual estamos haciendo esta coordinación de todas las instancias, y precisamente estamos con UNICEF trabajando un tema. Se contrató una consultoría que específicamente lo que va a hacer es revisar toda la legislación local para identificar este tipo de lagunas o de falta de armonización o de problemáticas que no permiten a las instituciones atender de manera puntual esta protección de derechos. Entonces, por ejemplo, si me dijera el registro civil es que mis formatos no me lo permiten, no es que yo no quiera, es que entiendo perfectamente el tema de que hay una vulneración de derechos y una discriminación, pero tal vez hay un tema legislativo que no me lo permite. Estamos identificando todas estas cuestiones también con esta consultoría que está contratando UNICEF, lo cual nos va a permitir, como sistema de protección y además con la atribución que tiene el Ejecutivo del Estado, pues a presentar las reformas que sean pertinentes. También ha habido un trabajo muy importante con el Poder Legislativo. UNICEF también por su parte firmó un convenio de colaboración con la Cámara de Diputados. Entonces eso también nos va a permitir ir pues salvando todas estas cuestiones que están impidiendo que las instituciones pues atiendan la obligación que tienen de la máxima protección de derechos. Bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias por sus preguntas, por su participación. Y bueno, pues con esto estaríamos dando por concluido este evento de esta primera jornada que tenemos de juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. El día de mañana también estaremos por acá en las mismas modalidades, tanto de manera presencial como de manera virtual. Y bueno, pues agradecer enormemente tanto a la licenciada Fanny Lucero Huerta como al juez Julio Carrizales Torres, sus participaciones muy interesantes que sin duda enriquecen la cultura jurídica de esta comunidad. Así que muchísimas gracias. Por ahí está la liga, por acá también estarán las listas de asistencia para que no olviden firmar. Y pues gracias también enormes a los compañeros que han estado haciendo el trabajo de la traducción a lengua de señas mexicanas para que esto pueda llegar a muchas más personas. Gracias a todas y a todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias. Disculpe, ¿qué dirección tienes? Para las personas que nos están viendo en Zoom, por favor, no olviden firmar. Por aquí está la liga. Es importante para la obtención de la constancia. Es necesario que tengan ambas asistencias.